vamos a hablar hoy de, pues de temas que fueron saliendo durante la semana pasada, sobre todo. Ahorita estamos apenas empezando esta semana. Entonces, lo primero es eh, el semáforo, ¿no? Entonces, como pueden ver, estamos en el semáforo rojo. Y a mí lo que se me hace interesante, que sí quisiera que vieran de este semáforo, es cómo en realidad, pues parece, y es algo que sí dijo Claudia Sheinbaum en algún momento, el problema es que estamos todavía por arriba del 65% de ocupación hospitalaria y por eso no hemos pasado al semáforo amarillo. A mí se me hace que es muy interesante esto del semáforo. Lo estamos viendo en otros países del mundo. La idea de tener un semáforo y que la gente se acostumbre a ver el semáforo es muy buena. Ya están empezando a ver eh, segundas olas. En Singapur parece que hay una segunda ola. En muchos lugares del mundo que empezaron a abrir, está habiendo nuevos brotes. Es difícil estar seguro si podemos llamar segunda ola, ¿no? O sea, finalmente estamos en una situación muy precaria y de repente, pues sí, bajamos un poquito y si empieza a volver a subir hay que estar listos para poder regresar a medidas más estrictas. Entonces, yo creo que es una estrategia bastante interesante esta del semáforo. Nos vamos a tener que acostumbrar a saber cómo está el semáforo y dependiendo de cómo está el semáforo, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y entonces este semáforo rojo lo que nos está diciendo es que lo están basando mucho en eh, la la capacidad hospitalaria, ¿no? Ahora, sí podemos ver que en los últimos días, si vemos aquí los últimos 4 o 5 puntitos, parece que ya nos estamos metiendo por debajo de la capacidad hospitalaria, ¿no? Digo, o sea, de ese 65% de capacidad hospitalaria. Entonces, esto sería, pues, muy bueno. Querría decir que ya vamos bajando. Pero otra cosa, algo que también estamos aprendiendo es eh, que México ni siquiera se puede manejar como país y eso es otra cosa interesante del semáforo. El semáforo es más por pequeñas áreas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos los números globales por país que podemos sacar de los centros de Johns Hopkins o inclusive también el Centro Europeo de Control de Enfermedades también maneja datos de todo el mundo, vemos que México sigue para arriba. O sea, no, como país no estamos todavía en el pico. Y otra vez, critican que cómo no hemos llegado al pico, pero el hecho de que no hemos llegado al pico, pero que vamos subiendo lentamente, pues es bueno, porque es lo que hace que no se abrumen las posibilidades, las capacidad hospitalaria, ¿no? Entonces eso pues es bueno. Yo ayer hice una encuesta muy informal de mis amigos otorrinos que tenemos en todo el mundo, en todo el país, y así rápidamente de 35 centros en la República, el promedio de centros en donde todavía hay capacidad es de 85%. O sea, 85% de los que me contestaron en sus hospitales todavía tienen capacidad, ¿no? Entonces, pues eso, mientras se mantenga así, estamos bien. El problema es que nos mantengamos así, porque justo la gráfica que les acabo de enseñar parecería indicar que en la Ciudad de México está bajando un poquitito la ocupación hospitalaria, o sea, el número de gente que está hospitalizada, eso es bueno, pero pues, poquito y en cualquier momento puede volver a subir. Entonces, de ahí el siguiente tema que a lo mejor nadie está enterado. Yo pensé que iba a ser una noticia importante porque lo que sucedió realmente en estos días es que tenemos tuvimos
una publicación interesante en los proceedings del National Academy of Science de Estados Unidos, que era esto que están viendo en la pantalla y dentro de esto uno de los coautores fue Mario Molina. Mario Molina es un químico mexicano que ganó el premio Nobel. Entonces es alguien pues, cuya fuerza, cuya voz en la ciencia es muy importante, y esto fue un estudio que hicieron en el Departamento de Ciencias Atmosféricas de Texas A&M. Entonces, realmente un estudio que parecía muy importante. Y entonces aquí había, lo que salió hace poco en las noticias es que hay un grupo que pidió la retracción de ese trabajo, argumentando que tenía errores metodológicos. Entonces, lo que sucedió en ese estudio es que Molina y los colaboradores de este estudio encontraban que gracias al uso de cubrebocas se había reducido en 78,000 los infectados en Italia y en 66,000 los infectados en Nueva York. Estudiaron 3 centros específicamente, Wuhan, que es donde se originó el virus, Italia, en la zona de Normandía sobre todo, y Nueva York. Y ellos llegaban a estos números. El punto del uso del cubrebocas es que, digamos, o el punto más bien de que les pidan esa retracción, los errores metodológicos que otro grupo de investigadores encuentran, es con esos números. Creen que no está, digamos, que la forma que usaron para estudiarlos no es la correcta y los números pueden no ser ciertos. Entonces, eso es bien interesante que sepan. Yo quisiera aprovechar esto para educar un poquito más a la gente, que sepa cómo funciona la ciencia. La ciencia así es. O sea, tú publicas algo y inmediatamente lo pones a consideración de todo el mundo y tienes que poner los métodos que usaste, qué datos obtuviste, cómo los obtuviste, o sea, todo a la luz del público para que todo el mundo lo critique. Y sí pasa que de repente se tenga que retraer algún trabajo, ¿no? Eso lo que nos va haciendo es favorecer que no salgan cosas a la luz que pudieran no ser ciertas. Es que es bien difícil saber qué es cierto y qué no en ciencia. Entonces, de ahí se puede pedir una retracción, pero es bien importante notar que este grupo de personas, de científicos que están pidiendo la retracción, no argumentan que la conclusión esencial sea real, que es que que no sirven solo las medidas de distanciamiento, sino que el cubrebocas también es un mecanismo muy importante para contener la pandemia. Ellos no dicen que eso no sea cierto. Lo que creen que no es también son exactamente cuánta gente se redujo la infección. Entonces, eso es importante saberlo, y eso es lo que a mí me interesaba mucho llegar a comentar. Pero, pero finalmente tenemos este trabajo que nos habla muchísimo del uso de cubrebocas. Y el punto es que el distanciamiento social es insuficiente. No es nada más con eso que podemos llegar a controlar esta pandemia. Entonces, sale otro estudio de una institución centenaria, que es el Imperial College del Reino Unido, que pues se dedican a hacer estudios, bueno, o sea, finalmente es el centro académico más importante en el Reino Unido. Y sacaron un estudio muy interesante utilizando los cambios en movilidad medidos por Google y por Apple. O sea, como ya todos cargamos un celular y Google sabe en dónde estamos, y Apple, y si no es Google, entonces es Apple, todo el mundo se queja amargamente de esto y de que si están entrometiéndose en nuestra privacidad, y etcétera, etcétera.
pero aquí podemos ver que tiene cosas que pueden ser buenas. El Imperial College hizo un estudio obteniendo datos recopilados por Google y por Apple. Evidentemente estos datos no te dicen quién es la persona que se está moviendo, solo sabemos cuánta gente se está dejando de mover. Y, y encuentran datos como estos. Vamos también a presentarles esto. Esto es los datos en Reino Unido. En esta línea más moradita o lila, como lo vean, es la reducción en movilidad que hubo. Y la línea punteada es el punto donde se tendría que reducir la movilidad para que realmente tenga efecto. Y entonces, en esto podemos ver que el Reino Unido, que esta gráfica es del Reino Unido, sí logró una disminución de movilidad suficiente para reducir el impacto de la pandemia. Pero fíjese, de este lado tenemos otra parte de la gráfica que es, ok, aquí vamos, ahora ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en este momento abrimos, ya quitamos esas restricciones de movilidad y la gente puede hacer lo que quiera? Entonces, aquí podemos ver los puntitos negros, la reducción que ha habido y cómo esto va para abajo. Si en Reino Unido ahorita liberan a la mitad de la gente ya sale, entonces la curva que seguiría sería la verde, que nos indica que vuelve a subir. Y si el 100% de la gente, si abandonamos por completo los cambios de movilidad, la curva que seguiría sería la roja, que se dispara mucho más rápido. Entonces, este estudio del Imperial College encuentra que solo 3 países lograron reducir su movilidad suficiente como para que impacte la transmisión del virus, y fue el Reino Unido, Francia y España. Todos los demás países no lograron reducir su movilidad en forma adecuada. Y si vemos lo que logramos en México, porque estudia todos los países, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que tenemos en México y vemos que nuestra curva de movilidad, pues sí, quedó bastante por debajo de lo que queríamos. Y por eso nuestros puntos van subiendo arriba de esta raya verde. Pero fíjense, lo chistoso es que, según el Imperial College, si ahorita nos liberamos y salimos todos, no va a cambiar demasiado las cosas. O sea, la curva finalmente no la estamos afectando tanto por nuestra reducción en movilidad. Y ahí sí estoy hablando en contra de quedarnos en casa, y no quiero hablar en contra de quedarnos en casa. Sí creo, hay cosas que no podemos medir siempre. Esto es un solo aspecto, reducción de movilidad y qué tanto puede eso afectar la pandemia, pero hay otras cosas, ¿no? Entonces, el mismo Imperial College no dice que no sirva para nada. En México lo que estamos viendo es que nuestro ritmo de crecimiento ha sido lento. Eso es justo lo que buscábamos. Entonces, no quiere decir, chin, ya echen todo a perder. No, esto es un estudio muy específico. A mí se me hizo interesante que finalmente no es solo la reducción en movilidad. Seguimos insistiendo, todos los que se tengan que quedar, todos los que se puedan quedar en casa, quédense en casa. Sobre todo la gente que está en alto riesgo, no salgan a lugares donde puedan estar más en riesgo de contagiarse. Pero tenemos que hacer algo más. Y eso es donde creo que es bien importante que nos concentremos. Y regresamos un poquito al estudio de Molina y colaboradores que hablaban del cubrebocas. Pues resulta que hay otro estudio que también salió, y ese sí acaba de salir un update de ese estudio, que es del 15 de junio. O sea, realmente bastante reciente. Y en este estudio lo que están mostrando es que los países en donde se usó cubrebocas desde el principio, aquí pueden ver 3 rayas, ¿no? Según la duración de la infección en cada país. Y ellos estudiaron
no 3 epicentros como en el estudio de Molina, sino todos los países, o sea, estudiaron 99 países. Entonces, en azul podemos ver cómo que se mantuvo la mortalidad por millón en los países donde siempre han usado cubrebocas. Es que hay países que ya desde antes usaban cubrebocas por cuestión de la contaminación y cosas así. Entonces están en azul y lo ven hasta abajo, o sea, casi en cero. O sea, luego tenemos países donde no se usaba cubrebocas, pero el gobierno o presión social hizo que se empezaran a usar cubrebocas y lograron bajar mucho. Y en rojo tenemos los países en donde no se hizo ningún intento de favorecer el uso de cubrebocas o se dejó en forma voluntaria. Y vean cómo estamos. Esto es lo que se llaman órdenes de magnitud. Aquí estamos llegando a más de 300 y eso es por millón, ¿no? Entonces, hay una diferencia y es algo que yo, quien ha oído hablar en esta serie, se dará cuenta que yo desde el principio he dicho, algo está pasando en Asia que no tienen para nada los números de contagios que nosotros tenemos, ¿no? Y son los países que están acostumbrados a uno, a usar cubrebocas, dos, a nunca saludarse de beso y de abrazo, ¿no? Sí, sino que siempre mantienen una distancia en la mayoría de sus contactos sociales. Entonces, cuando estamos hablando de órdenes de magnitud, quiere decir no, no diga, vamos a decir que, no sé, que México tiene, que estamos como en 30,000 muertos, no es pero es más, vamos a hablar de país A que tuviera 30,000 muertos y país B que tuviera 60,000 muertos. Bueno, uno diría, es muchísima la diferencia. En este estudio lo que demostró es no tanto la diferencia que pudiera haber de 30,000 a 60,000, sino de 30,000 a 300,000 o a 3 millones. Eso es lo que se llama órdenes de magnitud, agregarle ceros. Entonces, hay países del sureste asiático que han tenido un muerto. O sea, son literalmente miles de veces menos que dejen México, o sea, Europa, Italia, Francia, España, Suiza, Dinamarca, Suecia, ¿no? Países que sabemos que tienen sistemas de salud de lo mejor que hay en el mundo y tienen una cantidad de muertos por millón de población muy, muy alta. De hecho, México no tenemos tan alta mortalidad hasta el momento. El problema es que México, como país, seguimos subiendo. Todavía no llegamos al pico. Entonces, el problema que tenemos en México, lo que yo quisiera ver al gobierno hacer es multas y no de cubrebocas. O sea, ya algo mucho más enérgico, ¿no? Porque finalmente es algo fácil de implementar. Ojalá que estos datos los lleguen a algún punto. Pero sí necesitamos nosotros, pues, hacer todo lo posible porque todos usen cubrebocas. Ahora, quiero repetir para qué sirve el cubrebocas y por qué antes se decía que no. Los estudios que teníamos antes estaban enfatizando qué tanto el cubrebocas nos protege a nosotros cuando estamos en presencia de gente infectada. Y eso, si no sabemos usar bien el cubrebocas, si usamos un N95 pero no lo tenemos bien ajustado, bien apretado, y entonces respiramos y el aire se mete por los lados, o si lo estamos acomodándonoslo con la mano, en realidad no sirve mucho para protegernos. Entonces, eso es la razón digamos, que cómo se había estudiado esto antes. Los nuevos estudios que se han hecho sobre la dispersión de gotas cuando hablamos nos indican, uno, que las gotas son más grandes cuando salen de la boca y rápidamente se van haciendo más pequeñas y llegan más lejos de lo que pensamos, sobre todo cuando estamos gritando, cantando o bailando. Entonces, regresando al punto para que no se me pierdan, el punto que se había estudiado mucho era qué tanto el cubrebocas me protege a mí.
Lo que se ha estudiado ahorita es cuál tanto el que alguien infectado use ese cubrebocas protege a los demás. Y como sabemos que mucha gente infectada no sabe que está infectada porque son asintomáticos o porque están por empezar a dar síntomas, esas son las gentes que ponen en peligro a los demás. O sea, alguien que pasado mañana va a empezar a sentirse mal, hoy está echando virus felizmente sin darse cuenta y va caminando por la calle sin cubrebocas y toda la gente que pasa junto a él, aunque tenga cubrebocas puesto, igual lo puede aspirar. Entonces, necesitamos que la gente use cubrebocas para evitar que nos contagie. Eso es lo que es muy importante. Las dos cosas sirven. El cubrebocas que sí nos protege también a nosotros. Pues yo uso cubrebocas en consultorio y de la mejor forma que puedo usarlo, evidentemente. Pero es bien importante que en el transporte público todos traigan cubrebocas. En cuanto se empiece a abrir un poquito más esto, cualquier actividad social, al salir a la calle, todo mundo tiene que andar con cubrebocas. Y tengo una pequeña anécdota de un conocido que es arquitecto, que ya están empezando, desde esta semana empezaron ya a trabajar, que su carpintero decía que no, que los cubrebocas son una eh, este, conspiración para que la gente se muera y que quien usa cubrebocas se muere más, ¿no? Que porque respiras tu virus y una sarta de tarugadas, ¿no? Sí le dije a esta persona, ¿sabes qué? Tú eres el arquitecto, él requiere su trabajo, no lo dejes entrar a la obra sin cubrebocas, ¿no? Eso, así tiene que ser. Pero el tema que nos vamos aquí es eh, la, la difusión de la información falsa. Ese es un problema. La semana pasada fue a lo que nos dedicamos. Ese video va a estar en YouTube ya, yo creo que hoy o mañana. Pero ¿cómo saber cuando algo es real? Porque el tema central de lo de la semana pasada era el dióxido de cloro tomado para para curar, disque, el coronavirus, falso, ¿no? Ahora, en esta semana también salieron de que la plata coloidal, nos llegaron ¿no? De que tomando plata coloidal nos curamos del coronavirus. Falso. No funciona así. La, Fíjense lo que hablamos de los estudios de antes. Alguien hace un estudio, tiene que estar muy bien pensado, lo pone a ver qué piensan los demás científicos. Si alguien, no, esto no vale por tal cosa, se regresa, se corrige la metodología si se puede, o se corrige el manejo de datos, o a veces, ¿sabes qué? Este estudio no es publicable, ni modo, no lo hiciste bien, no nos convence. Porque yo para poder convencer a alguien de que tomando plata coloidal se cura el coronavirus, necesito agarrar 300 personas enfermas de coronavirus y darles plata coloidal y a otras 300 personas parecidas enfermas de coronavirus y darles algo que parezca plata coloidal y no sea, para que todos crean que están tomando algo y ver si de veras cambia y que ninguno sepa de qué grupo está y ver si de veras se enferman o se curan más rápido los de la plata coloidal. Y sabemos que no. Entonces, el problema es que ¿cuándo creerle estas cosas? Pues ni modo, ahí sí tenemos que buscar autoridades y creer lo que dicen las autoridades, pero que en este momento las autoridades son científicas. O sea, la ventaja de la ciencia es que es absolutamente democrática. Es cuestión realmente de saber en dónde buscar esos sitios. Pero pues hay cadenas que son más dañinas que otras, ¿no? El dióxido de cloro tomado, si te puedes envenenar, la plata coloidal también puede ser tóxica. Hubo otra cadena que salió supuestamente de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, que decía que estaba comprobado que la transmisión del virus era por aérea y que no había nada de cierto de que pudiera ser por superficies. Fíjense que eso es eh, o sea, sí está comprobado. Uno, si se metían a la página de la CDC, ese es lo que a mí me mata de la risa. La gente nada más le crea la cadena y ni siquiera se mete.
decía, aquí está el link, ahí puedes ver que la CDC dice que no se contagia por superficies. Hacías clic en el link y encontrarás la página CDC que dice que se contagia menos por superficies. Es una diferencia bien importante. O sea, sí sabemos que se contagia más por vía aérea y por eso todo el énfasis que estamos haciendo en el cubrebocas. Pero no quiere decir que no se contagia por superficies. O sea, ese detallito es bien importante porque si ya, entonces ya tranquilos si agarramos cualquier barandal y nos chupamos la mano después, no. Yo sí sé de casos clarísimos que se infectaron por usar una pluma de alguien más. O sea, no es, sí se contagia por superficies. No es la forma predominante de contagio. Entonces, aguas, todas esas cadenas, si no saben, pregúntenle a unos conocidos que sí sea científico, ¿no? Eso es lo mejor y no lo crean. Y sí tengan un poquito de escepticismo, ¿no? Hagan clic a ver qué de veras dice y muchas veces esos links ni siquiera llegan a ningún lado y a veces, como en este, te llevan a la información contradictoria. Entonces, eso es mucho de lo que, eso es de lo que ha habido, pues, en estas cadenas. Un detalle importante que también hubo en estos días, difundido en distintas cadenas, es que es la cuestión de las pruebas diagnósticas. Y el, el, el punto es que se empezó a circular, o han estado circulando eh, anuncios, ¿no? Te vendo esta prueba. Puedes comprarla y hacerla y te dice si tienes coronavirus o no. Entonces, sí quiero hablar de quiero explicarles que hay dos tipos de pruebas. La prueba de PCR, en la cual te meten un hisopo por la nariz hasta atrás a la garganta, toman una muestra y lo analizan y buscan virus en el hisopo. Y esa es la que te puede decir si estás infectado. Esa prueba es muy importante que la toma de la muestra sea por alguien que está bien, bien capacitado y que se analice en un laboratorio que tenga el permiso para analizarlo, por varias razones. Una, porque si la persona que toma la muestra no está bien capacitada, es fácil que la prueba salga negativa y a lo mejor la persona sí está infectada. ¿Por qué? Porque si no la metemos bien a donde tiene que entrar, puede salir negativa. Y la otra es, para la persona que toma la prueba es peligroso estarle tomando muestras a gente que cree que tiene coronavirus, ¿no? Entonces tiene que estar bien capacitado para evitarse contagiar. Y el manejo de la muestra tiene que ser el adecuado para evitar contagiar a la gente y contagiar en donde llega. Pero finalmente esas pruebas tienen una relativamente alta incidencia de falsos negativos. O sea, gente que se la hace y que sale negativa y realmente tiene todos los síntomas para pensar que fue positiva e inclusive se la repite más adelante y si sale positiva. ¿Por qué? Por cuestiones sobre todo de la toma de la muestra, pero también porque pues sí finalmente tienes que tomar una muestra de donde hubiera virus. Si no había en toda la mucosa virus, pues puede salir negativa. Que eso es más raro porque no es que el virus esté en pedacitos de la mucosa, el virus está dentro del pulmón, en las células del pulmón, reprogramando las células pulmonares para que en lugar de hacer su trabajo, se dediquen a fabricar nuevos virus y exploten para liberarlos para afuera. Entonces, esa persona con cada aliento expele muchos virus, muchísimos se le quedan pegados en la garganta y ahí es de donde tomamos la muestra. Pero entonces, acuérdense, esa es la de PCR. Luego tenemos las pruebas de anticuerpos. Hay dos tipos de anticuerpos, el IgG y el IgM. El IgM tiende a hacerse positivo en los siguientes días cercanos a la infección activa y el IgG un poquitito después. El IgG permanece más tiempo y el IgM se va bajando más rápido. Entonces, son anticuerpos que usamos desde para un montón de enfermedades que nos ayudan a saber si alguien
estuvo recientemente infectado o a lo mejor hace mucho. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que nos dejan anticuerpos IgG por muchos años. Y entonces, si alguien acaba de enfermarse y queremos saber si había sido por esto, y su IgM resulta alto, y la IgG a lo mejor ni siquiera tanto, quiere decir que está apenas saliendo de la enfermedad. Pero si la IgM resulta negativa y la IgG está alta, es alguien que se infectó tiempo atrás y y no necesariamente si se acaba de enfermar, a lo mejor no era por eso. Entonces, aplicándolo al coronavirus, las pruebas de anticuerpos nos sirven para saber si alguien estuvo infectado, pero no nos dicen si está infectado en este momento. Entonces, fíjense, la diferencia es bien importante. Si yo tengo una fábrica y quiero estarle haciendo pruebas aleatorias a mis trabajadores, que sería fantástico, ¿no? Eso, si les hago la prueba de anticuerpos, pues me va a decir quién alguna vez estuvo infectado, pero no me va a decir quién está infectado ahorita. No me va a decir si esa persona contagia. De hecho, para cuando sale positivo la IgG, casi siempre ya estamos fuera de posibilidad de contagiar. Entonces, si yo lo quiero para cuestiones de prevenir que una persona contagie y los quiero identificar con pruebas de anticuerpos, no me sirve. Y eso es lo malo porque se las venden a gente que tiene las mejores intenciones, quiere hacer su parte para tratar de controlar sus trabajadores de su planta y cree que está haciendo algo bueno y no está haciendo algo bueno. De hecho, puede dejar fuera del trabajo en su casa en cuarentena a alguien que al contrario es la persona más segura que tienes para estar trabajando porque ya salió de la enfermedad. Entonces ahí necesitamos las de PCR, que desafortunadamente son más caras. Entonces hay que saber cuándo queremos una y cuándo queremos otra. La otra cuestión de las pruebas de IgG, de anticuerpos, es que se dio luz verde para muchas de ellas, y sobre todo en Estados Unidos. Entonces, la FDA les dio autorización y se empezó a ver que tenían altísimos índices de falsos positivos, que es más peligroso, porque si yo me siento perfectamente bien y a lo mejor tuve la duda de que tuve una fiebrecita hace unos días o nunca, o no, para nada, desde enero no me he dado gripe. Y me hago la prueba de IgG y sale positiva, digo, ay, me dio, fui asintomático, estoy feliz porque ya no contagio, ya no me puede dar. Pues sí, pero si es un falso positivo, entonces te da una falsa, un falso sentimiento de seguridad, ¿no? Y te pones en peligro a ti mismo y a los demás, porque sí te puedes contagiar y sí puedes contagiar. Entonces, el problema eso es que la FDA se dio cuenta y les quitó el permiso y pues ¿qué hacen muchas fabricantes? Pues venderlo en México, ¿no? Entonces, en México si tenemos la COFEPRIS y todos mentamos de la COFEPRIS, todos los que estamos en el área médica, porque de repente aparatos que ya sabemos que los han probado en todo el mundo, nos mete mil trabas la COFEPRIS para poderlos tener alcance en México. Entonces, pues sí, ahí sí, como que sí dices es una burocracia espantosa. Pero en esto necesitamos esa burocracia espantosa. Para ver cuáles pruebas se autorizaban en México, la COFEPRIS hizo un estudio con el Instituto Nacional de la Nutrición y el TEC de Monterrey. Y con base en eso se dieron de alta 7 pruebas. Entonces, no compren cualquier prueba que les ofrezcan. Sí, chequen que esté autorizada por la COFEPRIS, porque entonces sí sabemos que son las pruebas que sí nos dan buenos resultados, ¿no? Entonces, eso espero que haya quedado claro, pero pues no es buena idea de que alguien que no está en esto esté pensando qué puede hacer. Siempre es mejor asesorarse de un experto, ¿no? Yo creo que ya podemos pasar a las preguntas que sí tenemos, me parece, varias. Creo que todas las que son
los veo bastante interesantes. La primera es, ¿las segundas olas quieren decir que el virus mutó? No, no necesariamente. Una segunda ola no es que la misma gente se está infectando. Lo que pasa es que por más que le hagamos, por ejemplo, en países como Suecia, Suecia le apostó a la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño quiere decir que se infecta suficiente gente como para que ya el virus no encuentre dónde anidarse. Y eso sí, si hubiera una segunda ola en un país donde ya tiene inmunidad de rebaño, pues sí sería porque el virus mutó. Pero ni en Suecia han logrado los porcentajes de infección como para permitir inmunidad de rebaño. O sea, en general se considera, lo mínimo que se considera es arriba de 60% y la mayoría de la gente opina que arriba de 70% de la población tiene que estar contagiada y tener anticuerpos para lograr inmunidad de rebaño. Y en Suecia no han logrado más de 5%. Entonces, lo único que han hecho es pues, tener una mortalidad 10 veces más alta que los países, otros países nórdicos. De todas formas, su economía se fue al tanque y no están logrando la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se logra con mucho tiempo, en virus que son muy permanentes, se llaman endémicos, o sea que todo el tiempo están presentes. Entonces, no, eh, las segundas olas pueden tener muchas causas. Cuando hablamos de olas, eh, sobre todo el ejemplo a seguir, que nos habla de esto es la pandemia de 1918, que fue de influenza. Esa, la segunda ola, esa apareció en primavera de 1918 y la segunda ola fue en el otoño de 1918 y la segunda ola mató más gente. Es complicado, hay estudios que muestran por qué fue esa segunda ola, pero no es la misma gente infectándose. Y no necesariamente vamos a tener segunda ola, va a depender mucho de qué hagamos y cómo nos vamos comportando, cómo comportemos socialmente en estos meses que vienen. Entonces, no, una segunda ola como está viendo ahorita en Singapur y todo eso, más bien es que se relajaron las medidas y está volviendo a crecer el virus, porque el virus pues sigue en la gente. Lo ideal pues, es si logramos, por ejemplo, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, como es una isla, agarraron y se encerraron y ya no tienen casos nuevos. Teóricamente pueden llegar a exterminar el virus en Nueva Zelanda y si en ese momento ya cada persona que quiera entrar a Nueva Zelanda se tiene que quedar 15 días en cuarentena y no puede salir hasta que estar seguros de que no está infectado y a lo mejor se mantienen eh, eh, pues aislados del mundo de esa manera, pero nosotros no estamos en la posibilidad de tener eso y entonces realmente cuántas olas vayamos a tener, pues ahí sí, quién sabe, o si como vamos ahorita que vamos realmente como país más o menos subiendo lentamente, llegaremos a un momento en donde haya un contagio constante, pues eso ya sería endémico y ahí podríamos llegar a tener inmunidad de rebaño a la larga, pero tenemos que eso es muy a la larga y tenemos que llegar a eso sin sobrepasar las capacidades que tenemos de salud, porque si de repente, si se sobrepasa, si sobrecargan los servicios de salud, entonces muere más gente de la que se necesita morir. Otra pregunta, si es cierto que los pacientes asintomáticos son menos contagiosos. No, no es cierto. No es cierto. Los pacientes asintomáticos son igual de contagiosos. Eh, o sea, técnicamente puede ser cierto en cuanto a que posiblemente, pero todavía no se sabe eso, alguien asintomático a lo mejor expele menos cantidad de virus, pero no es algo que ni ha sido probado ni tiene realmente una implicación de práctica, ¿no? O sea, alguien asintomático es para los fines prácticos igual de contagioso que alguien sintomático. Además, el periodo de mayor infectividad parece ser justo antes de que empiezan a dar síntomas. Nos pregunta Rocío si nos estamos adaptando al virus. No sé qué exactamente quiere decir, pero en realidad no. O sea,
Como sociedad, un poco sí. Los cubrebocas, los mecanismos de protección de las caretas, los mamparas, y todo eso, pues es nuestra adaptación como sociedad al virus, pero no somos más resistentes al virus que antes. Eh, Miriam, al aire libre y con distancia de 2 metros de las demás personas, ¿es un riesgo estar sin tapabocas? Sí, sí es riesgo. Sí, si estamos en un lugar, o sea, los 2 metros no es garantía. O sea, si alguien está hablando más fuerte o cantando o haciendo deporte, ¿no? Haciendo sentadillas o acaba de correr y entonces está jadeando, la pluma de virus que puede infectar puede ser de 6 7 metros. Entonces no es garantía, es mejor estar, a menos de que estemos realmente en un lugar donde no haya nadie alrededor, hay que estar con tapabocas. Itziar, si aunque no tengo síntomas, conviene hacerme la prueba, pues no, a menos de que te la quieras estar haciendo cada semana, ¿no? Para ver si te contagiaste. Y pues ahí sí sería un dineral. Este, se puede, pero en ese sentido, en México es de los países donde hay pruebas accesibles para todo el mundo que la pida. Es como todo en México, todo el mundo que la pida y que tenga para pagarla. Eso es la... Entonces, pues sí, si quieres te la puedes estar haciendo, pero sería la de PCR. O te puedes estar haciendo la prueba de anticuerpos, que es más barata, pero sí es sacarte sangre cada semana o cada 15 días para ver si te dio y no tuviste síntomas. Yo siento que no tiene caso estar haciendo eso. Dolor de garganta, diarrea y dolor de cabeza son suficientes para hacerte una prueba. Dolor de garganta no está mucho dentro de los síntomas que tiende a causar esto. La diarrea y dolor de cabeza sí. En general pedimos 3. Si tienes diarrea, dolor de cabeza y fiebre, ya lo consideraría yo suficiente para hacerse una prueba. Si solo diarrea y dolor de cabeza, pues no. Pero una vez más, si esa persona se siente muy mal, igual y sí. Tenemos cierta libertad si nos queremos hacer una prueba privada. Si queremos que nos la haga en los hospitales públicos, no, la van a reservar a casos donde está más evidente que sí puedan estar contagiados. Por cierto que ese mismo estudio que mostré, el último que acaba de salir, también hacen un análisis multivariado de un montón de factores, obesidad, tabaquismo, edad de los países, y qué tantas pruebas hacen per cápita, y encuentran que el número de pruebas que per cápita no se correlaciona con un mejor control de la pandemia. Que para todos los que hablan de que tenemos que hacer más pruebas, o sea, todo depende de cómo lo manejemos de otras maneras. Hay cosas más importantes. En caso de que exista una vacuna y que posteriormente mute el virus, ¿tendremos que esperar una vacuna diferente? Sí, eso es lo que pasa con la influenza. Para la influenza hay una vacuna cada año porque cada año el virus es diferente, pero también porque la cuestión y eso pues es casi como para un tema por sí solo, ¿qué exactamente se necesita para que podamos tener una vacuna? Y no todos los virus dan inmunidad duradera. La cuestión es, ahorita si la gente que se acaba de infectar, basándonos en lo que sabemos de otros virus y de otros coronavirus, que acuérdense que este es un coronavirus, eh, la, uno de los coronavirus más frecuentes que nos topamos es el del catarro común. Catarro común, obviamente para nada es tan agresivo como este, pero son del mismo género. O sea, lo que quiere decir es eh, que tienen cosas en común. O sea, la diferencia en género es como un gato de casero y un gato montés de África. O sea, son gatos, pero bastante diferentes. El hombre de Neandertal y nosotros es el mismo género. ¿Okay? El coronavirus que da el catarro común y este coronavirus, pues es esa misma similitud.
Entonces, sabemos que el coronavirus no genera una reacción antigénica duradera. Entonces, a lo mejor este tampoco. No sabemos. Eso va a ser cuestión de pues, más estudios. Se está estudiando y hay mil gentes queriendo hacer la vacuna. Compañías metiéndole miles de millones de dólares al tema. Entonces, esperemos que se logre. Todavía no estamos seguros de que se vaya a poder lograr. Y no es nada más porque muten, sino cuestiones antigénicas, ¿no? ¿Cuál es la vida útil de un cubrebocas desechable? El cubrebocas desechable es, como su nombre lo indica, desechable. No se puede reusar. Los más aguantadores en esto son los N95, en donde podemos calcular que tienen unas 10 horas de utilidad. Entonces, en principio, lo puedes usar hasta que cumplas 10 horas. Y hay algunos procesos para reesterilizarlos, pero una vez o máximo dos. Pero los cubrebocas que estamos hablando, en realidad, cubrebocas de 2 o 3 capas caseros pueden ser suficientes para los fines que estamos pidiendo. ¿Qué tan cierto es que los hombres por medio de su barba y bigote pueden ser contagiados y contagiar el virus? No, o sea, la barba y bigote puede ser reservorio del virus más fácilmente. Entonces, adiós barbas, adiós bigotes. Toda la gente que trabaja en salud ya no puede usar barba y bigote, ya no podemos usar corbata, no podemos usar anillos ni relojes de pulsera. Todos esos pueden ser reservorios para el virus. El celular hay que desinfectarlo constantemente. Entonces sí sí, finalmente sí es cierto que es una forma que aumenta la posibilidad de que tú contagies o que te contagies inclusive, ¿no? O sea, una persona que tiene barba acumula virus y si se acaricia la barba, le pasa a las manos y de ahí puede pasarle a la boca, las mucosas y que se contagien. Entonces sí, ahorita pues ya no podemos, o sea, sobre todo alguien que trabaja en salud no puede usar barba y bigote. Otra pregunta, si conozco a alguien que tuvo COVID, ¿puedo verlo? ¿Cuánto tiempo eres contagioso? Eso sigue siendo tema de estudio. O sea, pues sigues expulsando pedacitos de virus casi por lo menos un mes después, pero parece ser que esos pedacitos de virus ya no son contagiosos. Entonces, no sabemos exactamente cuánto. Parecería que solo es contagioso unos 15 días después de que ya se te quitaron los síntomas, a lo mejor un mes. Poco probable que siga siendo contagioso después. Y entonces sí, pues alguien que está 100% seguro que tuvo COVID y que ya tiene más de un mes que dejó de tener síntomas, pues sí, lo puedes visitar y ni él contagia ni tú contagias. Bueno, o sea, él no te contagia a ti, ni tú lo puedes contagiar a él, pero de todas las aguas, ¿no? Porque, insisto, todavía, o sea, es un virus nuevo y todavía no sabemos todo de él. ¿Los antibióticos son eficaces para tratar la infección que genera el coronavirus? No, no. El coronavirus no va a responder a antibióticos. Es un virus y los antibióticos son para bacterias. Se usan antibióticos porque el problema es que el virus entra al cuerpo, empieza a dañar las células muertas se destruyen y son nido donde se pueden arraigar bacterias. Y entonces, además del virus, tenemos una infección bacteriana agregada. Y entonces, para una persona en el hospital, constantemente tenemos que usar antibióticos o inclusive algunas personas que son tratadas en forma ambulatoria, puede ser necesario un antibiótico, pero no para el virus, sino para la bacteria que se aprovechó del daño que causó el virus para causar una sobreinfección. ¿Qué tan cierto es que al recibir plasma de una persona que tuvo COVID lo puedes prevenir? El plasma se está usando como parte del tratamiento, no es 100% efectivo y no como prevención. A lo mejor potencialmente si te inyectas plasma, pero pues te lo tendrías que estar inyectando todo el tiempo y no está, yo no he visto de ningún estudio
que pretenda hacer eso. No, no suena ni siquiera muy ético, porque en todo caso hay que guardar el plasma para la gente con enfermedad más severa que se puede beneficiar de él, pero pues no es la balita mágica, ¿eh? Ay, sí, mezclé dos, no, la bala y la vara, pero bueno. No, no está teniendo resultados sí, de 100% de que la gente que le inyectan plasma se cura inmediatamente, no. Pero sí parece ser algo, está en estudio, todavía no tenemos los datos formales al respecto, parece sí ser de ayuda. Si tuviste COVID y nunca te percataste de esto y saliste positivo a la prueba de anticuerpos, te podrías preocupar por lo que te vuelva a dar o incluso morir. Yo repetiría la prueba para estar seguros de que, de que no sea un falso positivo. Pero si eres positivo, puedes pensar en que eres inmune en el corto plazo. Es lo que nos han... O sea, repitiendo, de los coronavirus de otro género que sabemos que hay, que sabemos que no hacemos anticuerpos duraderos, eso quiere decir que más o menos un año después mucha gente ya no tiene anticuerpos. No, no sabemos estos cuánto van a durar, cuántos meses, probablemente algunos meses mínimo, y luego empezarían a bajar. Y ahí sí vamos a estar en problemas, porque si este virus resulta que no deja inmunidad duradera, va a estar, pues bueno, pues otra vez vamos a tener que seguir viviendo con los cubrebocas y las caretas y todo eso. Pero bueno, mientras tengas anticuerpos, no te tienes que preocupar porque te vuelva a dar. Entonces, esta persona yo repetiría la prueba y sí, mientras tengas anticuerpos, es difícil que te vuelva a dar. ¿Cuándo es posible que salga la vacuna y cuándo estaría llegando a México? Pues si todo va perfectamente bien, todos los estudios salen fantásticamente bien, no hay absolutamente ningún contratiempo. Hay una compañía que dice que para septiembre puede estar empezando a repartir dosis. ¿Cuándo nos van a llegar a nosotros? Pues no sé, algunos meses después. Pero eso es, híjole, si todo sale a la perfección. Es probable que en un año sí resulta que sí podemos hacer inmunidad duradera. Las caretas, ¿cada cuánto es recomendable cambiarles? La ventaja de las caretas es que se pueden lavar diario. O sea, hay que lavarlas con agua y jabón y echarles después dióxido de cloro o un antiséptico. ¿No? Sí, primero lavarlas, porque hay que quitarles la mugre y luego desinfectarlas. Pero esas sí son de uso múltiple, esas pueden durar meses, años. O sea, cuando ya se empiece a ver muy opaco, entonces la cambian, pero no es. Pero sí hay que. Si es una persona que está en contacto con el público, hay que darle una limpiadita con antiséptico entre cada persona y que atiendes y otra. Si es específicamente alguien, un trabajador de la salud o algo, sí, entre una persona y otra sería lo mejor si vas a estar tiempo por o sea, vamos a suponer que yo voy a atender a alguien durante una hora, ¿no? Entonces estoy con mi cubrebocas y mi careta, cubrebocas siempre, no, careta no sustituye al cubrebocas. Entonces estoy con mi cubrebocas y mi careta. Esa persona vamos a suponer que está infectada y no sabía. Entonces nos está echando virus que se están quedando en la careta. Entonces es una interacción prolongada, así de una hora, se va la persona limpiar muy bien la careta, ¿no? Y limpiarnos las manos, lavarnos las manos y otra vez y atender a la siguiente. Si es alguien que a lo mejor está en un puesto más, no sé, en el lobby de un edificio, que nada se está allí, pero oiga, ¿dónde está el doctor X? Sí, en el sexto piso, Azul. No la va a tener que limpiar entre una persona y otra. Factor de transferencia para gente susceptible, ¿sería viable? Pues es posible, pero no sé de ningún estudio que lo esté investigando. El factor de transferencia es bastante, eh, como, como que no hay datos muy firmes. Hay para ciertas cosas y para otras no. ¿Qué tan necesario es usar bata si estamos en el sector salud?
o solo guantes, tapabocas y careta. No, sí es importante mínimo bata. Lo ideal en realidad es una bata, un delantal, o sea, algo que nos cubra bien todo. Puede ser una bata médica, todo, pero sí el chiste es que cuando nos vayamos de allá, eso eh, lo dejemos para no llevar los virus que se puedan haber acumulado a él. Sí, sí, sí necesitamos una cubierta eh, por encima. ¿Qué tan probable es que una persona muera si se llega a infectar y dicha persona se cuide, haga ejercicio, levante su sistema inmune, etcétera? Pues el 80% en general, así, números redondos, el 80% de los casos son leves, como 20-30%. Bueno, a ver, el 80% de los casos que dan síntomas son leves. 20% son casos más severos que pueden llegar a requerir hospitalización y alrededor del 3% de los casos pueden fallecer. Entre mejor esté en tu estado de salud, más posibilidades tienes de estar en el 80% que no le pase nada, ¿no? Entonces, eso es pues así grande. Si lo vemos en gente joven, pues es como 90% de los casos en gente joven son leves y no tienen secuelas. Según los estudios, es más fácil y menos tiempo encontrar un medicamento curativo del COVID-19 que desarrolle una vacuna eficaz. No, es más probable es más fácil llevar una vacuna al mercado que un medicamento nuevo. A menos de que sea medicamento, como lo está pasando como el Remdesivir, que finalmente es un medicamento que ya estaba en desarrollo, ya estaba a punto de salir al mercado, pero un medicamento puede tardar 20 años de los primeros estudios a que sale al mercado. Entonces, una vacuna es más probable. Preguntan también si el antiviral que desarrolló Rusia tiene buenos resultados. No he visto ningún estudio independiente. No he visto ni siquiera los estudios, o sea, nunca vi publicado estudios específicos con ese antiviral. Hay varios antivirales bastante parecidos, ¿no? Igual el Remdesivir, que es el que mejor resultado ha dado hasta el momento, dio un 10% de diferencia en el tiempo de hospitalización. O sea, no es tampoco una cura. Dado que algunos de los síntomas graves parecen relacionarse con la inflamación, los antihistamínicos u otros antiinflamatorios pueden ayudar a evitar que se desarrollen síntomas graves. Antihistamínicos no. El antihistamínico es nada más un tapo. Yo nunca recomiendo antihistamínicos ni para una catarro común. El antihistamínico no hace empeora las cosas en un momento dado porque hace que la secreción sea más espesa. Los antiinflamatorios comunes y corrientes, o sea, el tipo, el Advil y Motrin y todos esos, hay datos para pensar que pueden empeorar las cosas. Un tema que iba yo a mencionar y se me olvidó, me lo brinqué, la dexametasona. La dexametasona es cortisona. Es uno de los antiinflamatorios. La cortisona en general es el antiinflamatorio más potente que hay. Salió un estudio, no salió todavía publicado el estudio, pero pararon esa parte del estudio en Inglaterra porque la diferencia entre la gente que se le da dexametasona era tan grande que ya no se consideró ético dejársela de dar a los demás. Entonces esa parte del estudio se paró y ya la dexametasona es de ahora realmente uno de los medicamentos que se usan más en pacientes graves. No tuvo ningún efecto en pacientes no graves. Y la dexametasona en realidad se había dejado de utilizar porque en el 2003 y 2004, con las epidemias que hubo de MERS y de SARS, había casos en donde se aumentaba la mortalidad. Entonces, pues eso es a juicio del médico que esté tratando cada paciente, pero sí, claramente para los pacientes graves, sí dio como 30% de mejoría, o sea, digamos que mejoró en 30% la posibilidad del paciente de salir adelante, que es muy, muy grande. Pero solo en pacientes graves. En pacientes que se usó que no eran graves no tuvo efecto. Entonces, no se pongan, y aguas con la cortisona, no se vayan a ponerse a inyectar cortisona para que no les dé esto.
puede ser peor si se inyectan suficiente para bajar su sistema inmune, porque la cortisona baja la inmunidad, ¿no? Baja nuestro sistema inmune. Entonces es algo de mucho cuidado y que quien estaría a cargo de decidir si se usa o no es el neumólogo o el infectólogo que pueda estar a cargo de este paciente. Pues bueno, yo creo que hasta aquí nos quedamos. Espero que esto haya sido interesante. Trataremos de mantener este canal abierto para sus dudas. Pueden mandarlas de antemano. Cualquier cosa que salga en la semana y que tengan la duda, manden la pregunta a preguntando@imon.com.mx y nos veremos el próximo martes para ver qué temas hay de nuevo. Muchas gracias por tener.